Yo visité Taiwán hace algunos años ya. Yo tengo la dicha, pudiera decirse, de haber conocido esos dos territorios que ahora son motivo de disputa entre las potencias. Conocí Ucrania, estuve en Kiev, la capital, en 2 oportunidades, y tuve también la oportunidad de conocer Taiwán. Incluso permanecer allí por unos 10 días. Recibí un muy buen trato de los taiwaneses. Y yo me encontré allí con cosas que realmente me sorprendieron, porque entendía que había una disputa entre China y Taiwán, una disputa, un pleito casi a muerte. Y entonces yo me encontré con que Taiwán era un gran inversionista que tenía intercambios muy intensos comerciales con China. Taiwán, uno de los tigres asiáticos, como le decían entonces. Hoy se dice que el volumen de intercambios y de las inversiones en su totalidad tienen un monto de unos 130.000 millones de dólares. Esa es una cifra respetable. Eso es casi el doble. Bueno, no llega al doble, pero supera por mucho el Producto Interno Bruto de República Dominicana. Solo ese intercambio entre estos dos territorios. Y entonces eso, pues lógicamente yo creo que es importante tenerlo en consideración. Y bueno, había realmente incluso hasta conversaciones, intercambios políticos entre los dos territorios. Recuerden ustedes que durante un tiempo estuvo en el gobierno el Kuomintang, que reconoció el principio de una sola China y era partidario de un entendimiento con la parte continental. Eso cambió en el 2016 y ganó el Partido Democrático Progresista, partidario de la independencia de Taiwán. Y ese partido en el poder se religió y, bueno, pues tiene una situación política interna bastante favorable. Eso es funcional a los intereses de Estados Unidos en la etapa que estamos viviendo de confrontación con China. Y Estados Unidos, que antes reconocía el principio de una sola China, eso fue parte del acuerdo que se firmó en los años 70 que permitió la normalización de las relaciones entre los dos países. Ahora, en esta coyuntura, Estados Unidos se aparta de eso y se aparta de la denominada ambigüedad estratégica. ¿Qué significa esto? Significa, bueno, que antes Estados Unidos decía que reconocía el principio de una sola China, lo que quiere decir que entendía perfectamente la posibilidad de la reunificación, pero al mismo tiempo decía, nosotros creemos que hay que salvaguardar la autonomía de Taiwán. Y entonces esa ambigüedad es lo que se le llama ambigüedad estratégica. Ahora Estados Unidos ha cambiado esa filosofía y ha asumido una posición más a favor de la independencia de Taiwán, aunque todavía sigue diciendo que respeta, lo vimos ahora recientemente en el marco de toda esta discusión, que sigue respetando el principio de una sola China, para no marcar una separación total con Beijing. Pero esa es una realidad. Y tiene que ver también todo este cambio político interno en Taiwán, de alguna forma estimula todo esto. La señora Pelosi, cuando da este paso, pretende darle un espaldarazo a ese partido que está en el poder y que es partidario de la independencia de Taiwán. Como diciéndole, bueno, ella lo dijo con sus propias palabras, ustedes no están solos, aquí está Estados Unidos
y China tendrá que vérsela con nosotros si intenta cualquier cosa. Esa es la idea que hay detrás de todo esto. Pero además, ahora, dentro de poco, en octubre, se celebrará en China el Congreso del Partido Comunista. Y ahí se decidirá si Xi Jinping seguirá al frente del país o si habrá algún cambio. Hay algunos sectores que entienden que Xi Jinping no ha manejado la situación económica del país correctamente. Sobre todo lo relativo a la pandemia, porque en China se han estado produciendo unos confinamientos muy duros. Se han cerrado ciudades enteras con millones y millones de personas. Y eso ha tenido un impacto en la economía. La ralentización que hoy se ve en la economía china tiene eso como principal preocupación. Y eso preocupa no solo a los chinos, preocupa también a Occidente, a todo el mundo, porque eso ha afectado la cadena de suministro. Lo que ocurre en la economía china repercute también en todo el mundo. Y eso ha sido motivo de preocupación. Y entonces esto se ha querido aprovechar para presentar a un Xi Jinping incapaz, debilucho, que no sabe cómo lidiar con un enemigo tan poderoso, con un adversario, llamémosle así, tan poderoso como Estados Unidos. Pero en el fondo esto se ve, y lo dicen algunos, más como un intento de humillación que como una disuasión. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad obliga a China a dar una respuesta, a responder. ¿Por qué dar una respuesta? Bueno, porque sencillamente hay que evitar que este problema sirva de estímulo para nuevos desafíos, que eso sirva de precedente. Y hay que dar respuesta contundente para que no vuelvan, para que no haya nuevos intentos como este u otros distintos. Pero China está en la obligación de dar respuesta, sobre todo después que había hecho las advertencias que hizo, de que no juegue con fuego, de que eso puede tener y tendrá consecuencias. Pues entonces los chinos tienen que demostrar que ellos no estaban jugando. Y bueno, pues ya ellos comenzaron a tomar algunas decisiones. Pero hay que decir que honestamente no creo que los chinos estén interesados en una guerra con Estados Unidos, en una escalada, en las disputas que hay entre los dos países. Porque China no está preparada para una confrontación de ese tipo. Primero recuerden ustedes, China tiene muchos intereses en Estados Unidos, muchos intereses, activos multimillonarios. China tiene bonos del Tesoro de los Estados Unidos por más de 900.000 millones de dólares. Ahora mismo está haciendo un esfuerzo por irse desprendiendo de esos bonos. Se habla de unos 22.000 millones, pero de todos modos son muchos los intereses que tiene China, y eso pues lógicamente es un riesgo. Pero además de eso, militarmente China tampoco está adecuadamente preparada, aunque pudiera tomar en un 2x3 Taiwán. Pudiera tomar en un 2x3 Taiwán, porque Taiwán no es Ucrania. Taiwán no es Ucrania. Taiwán es una islita del tamaño, tiene la mitad del tamaño de República Dominicana, menos de la mitad, unos 22.000 kilómetros cuadrados. Y no tiene esa gran cantidad de recursos naturales.
y es muy vulnerable. El país depende mucho del comercio. Y una buena parte del comercio es con China. Es uno de los pocos países que tiene un superávit comercial en los intercambios con China. Taiwán. Que, China pudiera prescindir de muchos de esos productos de importación, de muchos productos que importa desde Taiwán y traerlos de otro sitio. La excepción son los semiconductores. Taiwán es una potencia en lo que tiene que ver con la producción de semiconductores. Y este es un dato interesante que no deja de ser una preocupación para Estados Unidos. El 87% de la producción mundial de microchip se realiza en Taiwán, Corea del Sur y China. Y es la taiwanesa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el mayor fabricante de chip en el mundo, con un 54% del pastel. Estados Unidos depende mucho de esos microchips. Fíjense que ahora mismo acaban de aprobar una cifra multimillonaria con miras a hacerse autosuficiente en la producción de microchips. Y esos microchips son indispensables para las tablets, para las computadoras, para los automóviles, para los teléfonos. Y entonces Estados Unidos decidió que era menester evitar esa dependencia. Y eso está ocurriendo no solo con los microchips, y es parte de los cambios que se están produciendo en el mundo, que va a afectar a Taiwán, evidentemente, porque eso le deja a Taiwán muchos beneficios. Entonces, decíamos, y hay datos importantes aquí, que depende Taiwán casi en un 100% del comercio. En China viven más de 1 millón de taiwaneses. Y decíamos que los intercambios se producen por aproximadamente 130.000 millones de dólares. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve retorno.